Hay algo tan poderoso, pero tan poderoso dentro de nuestra mente, capaz de transformar lo imposible en posible. ¿Lo sabían o no lo sabían? Pero ¿qué es lo que pasa? Está bloqueado. Ahora ya lo saben, pero está bloqueado. Pero Dios depositó algo tan poderoso en nuestra mente. ¿Por qué nuestra mente? ¿Acaso no nuestro corazón? Vamos primero con la mente. Algo pero tan poderoso, capaz de transformar enfermedades en sanidades. Capaz de transformar el caos en serenidad, en paz. Eso es lo que Dios depositó en cada una de nuestras mentes. ¿Pero por qué nuestra mente? Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. La palabra de Dios nos dice que usted lo crea. Yo no sé si usted lo crea, pero yo por gracia de Dios lo creo. Que Cristo me dio su propia mente. Y es por eso que en nuestra mente hay algo tan poderoso. Lo que había en la mente de Cristo debe estar en nuestra mente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mente, nuestra mente, es muy vaga, ¿sí o no? Muy, pero muy vaga. Y por la noche a veces cuando nos acostamos y no podemos dormir, la mente divaga y vienen a nuestra mente ¿qué? Recuerdos pasados, o puede venir lo que hizo usted en ese día, lo que hizo o lo que quería hacer y no lo alcanzó a hacer, y ahí están los pensamientos, la mente ahí divagando. Es muy vaga la mente, ¿sí o no? Si nosotros no tomamos el control de nuestra mente, nuestra propia mente nos destruye. Muy vaga la mente, muy vaga. Por alguna razón, Dios le dijo a Josué, Dios escogió a Josué ¿para qué? Para que después de que murió Moisés, Josué asumiera la tarea de ¿qué? De ser el líder del pueblo de Israel. Un pueblo grandísimo, numeroso. Y le dio una tarea muy grande a Josué. Pero Dios tiene que trabajar en la mente de Josué primero. Y por esta razón le dijo, mira, el libro de esta ley nunca se aparte. ¿De qué le dijo? De tu boca. De tu boca. Que viene siendo lo mismo de tu mente. ¿Por qué? Porque nuestra boca va a hablar ¿qué? Lo que hay en la mente, en el corazón. Por eso le dijo, el libro de esta ley nunca se aparte, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Dónde medita uno? ¿En la boca o dónde medita? En la mente, ¿sí o no? El pensamiento. Por eso Dios le dijo a Josué esta palabra. No era un ritual, tampoco religiosidad. Es una estrategia que Dios le da a su siervo para que su mente esté ocupada ¿en qué? En la palabra, en la ley de Dios. Y es lo que Dios quiere que a nosotros mismos, que nuestra mente esté ocupada ¿en qué? En su ley. Porque cuando nuestra mente está ocupada en la ley de Dios,
las cosas cambian. ¿A poco sí o no es muy fácil de un momento a otro su mente estar pensando cosas que no debería pensar? Porque la mente, cuidado con la mente. Si no la sujetamos, por algo Pablo dijo, hey, ¿saben qué? Tienen que derribar todo argumento y todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, tienen que llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento. Y habla acerca de los pensamientos, la mente. Por eso aquí la escritura que acabamos de leer en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformación. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos. La palabra griega que usaron para traducirla aquí, para transformación, la palabra griega se traduce metamorfo, que viene siendo una transformación. ¿Y qué es una metamorfo? Se refiere al gusano, a la arruga, cuando entra en el proceso de ¿qué? De transformación para que le salgan las alas para hacerse mariposa. De ser gusano, de andar arrastrándose por el suelo, ahora es una mariposa. Ahora tiene alas, ahora puede trasladarse de un lugar a otro. Pero tuvo que pasar, ¿por qué? Por esa transformación dolorosa. ¿Ustedes creen que no es dolorosa? Claro que es dolorosa. Por eso dice, transformaos, transformen su mente, o sea, renueven su mente, tengan cuidado con la mente. Transfórmenla, renuévenla. Esos pensamientos que a veces llegan vagos, pensamientos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque nos pasa, o a lo mejor nada más a mí me pasa. ¿A ustedes también? Sí. Por supuesto, yo pensé que nada más a mí, pero pues entonces la Biblia estaría equivocada. El que escribió esas palabras estaría equivocado si nada más a mí me pasa. A todos nos pasa, hermanos. En cualquier instante ya estoy, ¿y por qué estoy pensando esto, pues? Y aquí entra. Aquí entra lo maravilloso de nuestra mente. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Habla del pensamiento, del entendimiento, de nuestra mente. Que esos pensamientos vagos que llegan ahí, que usted los renueve con un pensamiento bíblico. De día y de noche meditarás en este libro, le dijo a Josué, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito ahí. Qué tarea. Lo mismo es para nosotros, hermanos. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque hay cosas que no nos han salido bien porque hemos fallado. Hemos fallado, así de fácil. Pero la promesa de Dios ahí está, la promesa de Dios ahí sigue. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, dice, transformaos. No os conforméis a este siglo, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente. Transformemos esos pensamientos que no son de Dios en los pensamientos de Dios. Y luego vamos más abajo al otro versículo, el versículo 3. Que no lo leímos. Romanos 12:3, hermanos. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida
de fe. Alabado y glorificado sea Dios. La medida de fe que Dios repartió a cada cual, a cada uno. Bendito sea Dios. Quiere decir que Dios ya repartió la medida de fe a cada quien. Y hay una medida para todos. Y esa medida de fe que Dios puso en los apóstoles, en los grandes siervos de Dios, Dios la ha puesto en nosotros también, esa misma medida. No que en ellos haya puesto más fe, no, hay una medida de fe para todos. Lo único que ¿qué pasó? Que ellos supieron entender la fe y supieron usarla de la manera correcta. Eso fue lo que pasó nada más. Jesucristo los enseñó. Y a nosotros también nos enseña el Señor Jesús. La medida de fe. Y en una ocasión le dijeron los discípulos al Señor, Señor, aumentanos la fe, ¿se acuerdan? Y el Señor que les dijo, no, pues es que hay solamente una medida de fe, ya está la medida. Si tuvieres fe, como un grano de mostaza. Bendito sea Dios. Entonces esa fe ya se encuentra en nosotros. ¿Para qué es la fe, hermanos? Fíjense lo que estoy preguntando. ¿Para qué es la fe? No qué es la fe, porque según el escritor a los Romanos, la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Pero ¿para qué es la fe? ¿Para qué Dios la puso en nosotros? Para practicarla, hermano, y para... Dice el hermano, para practicarla. Para practicarla y reconocer que sin fe Dios no le somos agradables. Sin fe no puede agradar a Dios. Claro. Entonces, ¿para qué es la fe? En otras palabras, para poder agradar a Dios por medio de la fe. Pero hay más, o sea, no se limita a eso nada más. El hermano tiene la raíz, el meollo. Entonces, la fe que Dios puso en nosotros es para que nosotros podamos agradar a Dios por medio de la fe. Es para establecer una relación con Dios. Para establecer una relación con Dios. ¿Para qué más? Para vivir la fe. Para porque vivirla. La fe no más practicarla, sino vivirla. Vivirla, practicarla y vivirla. Para beneficio nuestro. Para beneficio nuestro. La fe es para que nosotros la usemos para todo lo que pueda venir hacia nosotros con el objetivo de dañarnos. Sí, para que la usemos. El Señor Jesucristo la usó, sí o no. Cuando el enemigo lo quería dañar, Él utilizó ¿qué? La fe por medio de la palabra de Dios. El enemigo se acercó y le quiso meter la duda, como le metió la duda a Eva en el jardín del Edén. Le dijo, a ver, si tú eres hijo de Dios, dijo, le infundió a la mente, dijo, voy a poner a prueba a ver si dudas un poquito de tu identidad. Si dudas de tu identidad, si logro influir en tu mente, eres mío, dijo. Como a Eva. Con que Dios os ha dicho, le dijo a Eva, que no coman, les prohibió comer del fruto del huerto para establecer una conversación con ella. Y al Señor de la misma manera dijo, voy a poner a prueba tu identidad, a ver si estás convencido que eres hijo de Dios. Si veo que hay alguna debilidad y no hay una convicción interna dentro de ti, eres mío. Entonces es la protección. Es la protección. Por supuesto, la fe es la protección. Tomar el escudo de la fe
con que podáis apagar, ¿qué cosa? El fuego. Los dardos de fuego del maligno. La fe es lo que te va a proteger en cualquier adversidad. Y no solamente proteger, hay muchas diversidades de para qué es la fe. El hermano dijo lo importante, el meollo, para agradar a Dios. Pero es para protegernos. Sobre todo, una enfermedad que llega a tu cuerpo y te devasta, o sea, la noticia del médico. ¿Sabías que en tu mente existe la cura a esa enfermedad? Porque tienes la mente de Cristo y tu fe está en el corazón. Y en la fe existe ese poder. Dios puso ese poder en nuestra mente. Su mente. La mente de Cristo tenemos. Y tenemos la fe. ¿Para qué? Para producir sanidades en el nombre de Jesucristo. No por nosotros mismos. Siempre y cuando Jesucristo esté en nosotros y estemos en obediencia a su bendita palabra. Y no dudemos de nuestra identidad como hijos de Dios. Miren, el episodio, la historia que sucedió cuando Jesucristo vino a este mundo. ¿Se acuerdan que en una ocasión Jesús predicó allá a la orilla de la playa, alimentó a los 5,000 y después de que terminó su jornada de predicación, le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del lago? Y se embarcaron en una barca y los discípulos empezaron a remar, pero a medio del lago se desató la tempestad. Y Jesús estaba durmiendo allá en la popa, dice la palabra de Dios. Y fue tan intensa la tormenta que había ahí, el mar embravecido, que pensaron que la barca se iba a hundir o se iba a voltear y iban a perecer, y van con el Señor y lo despiertan. Y el Señor con una palabra calmó el mar y calmó los vientos y se hizo grande bonanza. Los discípulos dijeron, ¿quién es este hombre que aún el mar y los vientos le obedecen? Y Jesús les dijo, ¿se acuerdan qué les dijo Jesús a los discípulos? No tenían fe. Que les hacía falta fe. Que les hacía falta fe. Hombres de poca fe, dice el hermano. Hay 3 evangelios que narran esta palabra. Uno dice que Jesús les dijo, ¿qué pasó con vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿O por qué no tenéis fe? Entonces, yo no sé si ustedes entienden qué está dando a entender ahí Jesús. Alguien que me lo explique. ¿Alguien entiende qué les está dando a entender Jesús a los discípulos? ¿Alguien lo entiende? A ver, ¿qué les está dando a entender? ¿Qué pasó con vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Pues ahí estaba Jesús. Sí, ahí estaba Jesús. Entonces, ¿qué le está dando a entender Jesús? A ver, el hermano dice, ahí estaba Jesús. Pero hay algo más. Sí, ahí estaba Jesús. Claro, ahí estaba Jesús. Pero Jesús, ¿qué le está dando a entender con esa palabra? Que debemos creer en Él. No, que no estaban utilizando la fe que Él les había enseñado. Que no utilizaron la fe que Jesús les enseñó. O sea, Jesús está con ellos en el barco. Jesús les está diciendo, miren, lo que yo hice, cualquiera de ustedes que le hubiera dicho al mar, cálmate, y al viento, se hubiera calmado. Es lo que Jesús les está dando a entender. Porque Jesús está ahí. Y la sabían conocían la fe. Sí, conocían la fe. O sea, Jesús les está diciendo, ¿qué pasó con vuestra fe? ¿Por qué no usaron la fe? ¿Por qué no hicieron lo que yo hice? Cualquiera, Pedro, Jacobo, Juan, Felipe, que hubiera hablado al mar y al viento, se hubiera calmado. Porque yo estoy aquí. Pero no usaron la fe. Por eso les dijo, ¿qué pasó, hombres de poca fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué no la usaron? Es que son las herramientas que considero que son las herramientas que Dios nos está dando para, ¿cómo se dice? Para tener, ¿cómo se dice? Comunión con Dios y a través de eso Él que nos proteja. Pues sí. La oración. Usar la fe. La oración también. O sea, la oración también, sí. La oración. Ajá. Oh, pero Jesús quería que ellos calmaran el Sí, viento. por supuesto. O sea, Jesús está ahí en la barca. Y Jesús le dice, ¿qué pasó con vuestra fe? O hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Jesús les está dando a entender. ¿Por qué
tú, Pedro, o Felipe, Juan, ¿por qué no hicieron lo que yo hice? Si alguno de los discípulos hubiera hablado al mar y al viento, como Jesús habló, se hubiese calmado. ¿Por qué? Porque ahí viene otra bíblicamente que respalda lo que estoy diciendo. En otra ocasión sucedió lo mismo, una tormenta. Lo único que en esta ocasión Jesús está caminando sobre las aguas. Oh, Pedro. Jesús está caminando sobre las aguas y la tormenta y la barca también. Y entonces cuando lo miran, les habla Jesús, ellos piensan que es un fantasma. Y el temor los invade. Sin embargo, Jesús les dice, no teman, yo soy. Y entonces Pedro le dice, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Parece que fuera una orden. Parece que fuera una orden, ¿sí o no? Pero a Dios no se le da órdenes. Pero nadie le está dando órdenes a Dios. Pero es que Dios nos ha delegado a nosotros poder, autoridad. ¿Para qué? Para que hablemos. Le digo, si tú eres, le dijo Pedro, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Saben qué? Jesús dijo, oh, Estaba poniendo en práctica su fe, mi discípulo quiere ser como yo, y eso es lo que yo quiero, que mis discípulos sean como yo, porque para eso he venido a enseñarles, porque ejemplos os he dado, dijo Jesús, para que como yo hago, vosotros también hagáis. Mi discípulo quiere ser como yo y eso me agrada porque es lo que yo quiero, dice Jesús, que mis discípulos sean como yo. Ven, le dijo, come on. Y se baja Pedro de la barca y empezó a caminar sobre el agua. Qué experiencia, la verdad, la de Pedro. Caminando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué se hundió? Tuvo miedo. Dice, tuvo miedo. Perdió la Y fe. la palabra de Dios dice que dudó. ¿Qué dudó? ¿Qué? Por eso, ¿qué dudó? ¿Qué dudó? La fe dice, ¿qué dudó? Dudó que él podía caminar y que ya a lo mejor se iba a hundir o no sé. Pero Dudó que fuera Jesús el que está allá. Dijo, y si no es Jesús, ¿yo qué hago caminando sobre las aguas? Porque acordémonos que le dijo Pedro. Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces dice, Pedro dudó. ¿Qué dudó? Que fuera Jesús. Es lo que a veces a nosotros nos pasa. Que sabemos que Jesús hace, que lo puede hacer. Y con la mente, con los labios declaramos y decimos. Pero nuestro corazón se niega a creer. Pero pastor, puede ser que también la gente le pida, pero depende de lo que, o sea, lo que no nos ponemos a pensar es lo que estamos pidiendo, si es algo que es bien para nosotros o que bien para nosotros consideraría que es la voluntad de Dios. ¿Ok? Y cuando nosotros tenemos fe y le pedimos a Dios y vemos que obviamente no se nos concedió, eso también juega un papel de que la gente empiece así como a ocasionar que la fe empiece como de cierta manera, pudiera ser que no, porque como uno dice, oh sí le pide a Dios, pero no esto, entonces pero la gente lo que no se da cuenta es de que no es que haya fallado, de que Dios no haya contestado, sino que no nos damos cuenta que lo que estamos pidiendo no es lo que Dios te puede conceder. Sí, si está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios y está pidiendo algo que no está escrito aquí en las promesas de Dios, eso es algo que vago que usted le está pidiendo. Pero la gente no le da la ¿cómo se dice? El crédito a eso, sino que piensan que ¿cómo se dice? Que Dios no es cierto que Dios escucha, que no es cierto que Dios, si me entiendes, contesta. Entonces ahí está la la duda. fe empieza La a duda. estar duda y la duda Pero empieza a quitarle a la fe. ¿usted está hablando de las personas de fuera de la iglesia o de los mismos adentro de la iglesia? Yo creo que puede ser de todo. De los mismos adentro de la iglesia, en ocasiones sí, de los mismos adentro de la iglesia. Sí. Y pues los de fuera de la iglesia, pues están fuera de la iglesia. Ellos tienen solamente la fe natural. Ujú.
la fe natural, pero el cristiano tiene una fe sobre esa fe natural. Cuando nació de nuevo, Jesucristo la transformó en una fe sobrenatural, en una fe divina. En una fe divina. Miren, sucede esto. Vamos a Hebreos capítulo, ya miramos aquí, o sea que hay una medida de fe para todos. La misma medida que Dios le dio a los apóstoles, nos las ha dado a nosotros. No quiere decir que a los apóstoles les dio más. Es la misma medida que Dios le ha dado a todos. En Hebreos hay algo ahí alarmante y revelador también ahí. En Hebreos capítulo 11 hay dos palabras aquí muy poderosas. Hebreos 11:1, usted sabe lo que dice ahí. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, convicción interna. Es pues la fe, la certeza, la realidad, o sea, lo que ya está. La convicción de lo que no se ve. ¿Qué es convicción? O sea, cuando usted le pide a Dios algo. Es algo que se manifiesta. Sí, o sea, cuando usted le pide a Dios, no sé qué le quiera pedir a Dios, probablemente, no sé, una sanidad para una persona o para usted mismo, no sé, pero cuando usted le pide algo a Dios en oración, usted tiene que creer, tiene que estar convencido de que en el reino espiritual que no alcanzamos a ver con estos ojos, esa cosa ya está materializada, y por medio de esa convicción interna que hay dentro de nosotros, se va a manifestar en este mundo de la visibilidad en el cual nosotros operamos. También puede ser que no puede, que no, o sea, que está ahí, pero que no sé qué tal, el tiempo no sea en el momento que se manifieste, puede ser después, y eso también, ¿no? Sí. Por eso dice convicción. Usted tiene que estar convencido internamente de que esa cosa en el reino invisible, en el reino de Dios, ya está esa cosa presente ahí ya. Pero en la fe también tiene que estar apegada a la esperanza. Porque puede llegar, como dice el hermano, a la hora que llegue, pero él tiene que estar esperando siempre en esa fe. Sí, Si o sea, llega, no necesariamente si no sucede si no ahorita, llega quiere decir en el no, momento sabes que Dios usted no te pidió, escuchó. a la hora que Porque tenga el que tiempo llegar, de pero que Dios se mantenga es, creyendo, Perfecto. que sepa esperar. Perfecto, sí, perfecto. Pero la voluntad de Dios ya está revelada, mis amados. Usted, según la palabra de Dios, usted y yo podemos, por medio del Espíritu Santo de Dios, hacer que lo que está pidiendo a Dios se retrase o, ¿cómo se puede decir? O se apresure a llegar. Depende de uno. Sí, así lo enseña la palabra de Dios. Pero ¿dónde queda donde dice que los tiempos de Dios son perfectos? Pero entonces habla de que si uno le pide a Dios y la voluntad de Dios es para uno, si es la voluntad de Dios, eso que uno está pidiendo, pero no es el momento de Dios, entonces quiere decir que Dios se lo va a dar, pero no en ese momento, porque no está, el plan de Dios no es para ese momento, o es algo que dice la gente, pero no tiene nada que ver con las escrituras. Sustento bíblico. Sí, sustento bíblico. ¿Dónde está el sustento bíblico? Porque, bueno, pudiera ser que porque, por ejemplo, Abraham no tuvo hijos hasta los no sé qué años, Sí. pero eso es porque Dios no determinó, por ejemplo,
¿cómo se dice? Isabel, la mamá de Juan el Bautista. tampoco pudo tener hijos, sino tuvo hijos fuera de lo que era ¿cómo se dice? O sea, lo normal que la mujer, ¿sí me explico? No sé, esos son los dos que se me vienen a la mente. Pudiera haber por ejemplo, a Moisés, ¿cómo se llama? Tuvo que pasar cierto tipo de procedimiento antes de que Dios lo utilizara para lo que él iba a hacer, ¿sí me explico? Sí. Bueno, no sé, a lo mejor estoy confundido. Sí. Pero ellos no tenían esto. La voluntad de Dios aún no había sido revelada. Ahora la voluntad de Dios está revelada aquí en las Sagradas Escrituras. Aquí está revelado todo. Y Jesucristo lo enseñó así. Hay una escritura en Habacuc que habla acerca de qué? Acerca de la visión. Habacuc capítulo 2, ahí habla acerca de la visión. Vamos a Habacuc capítulo 2 y ahorita vamos a ir para que vean que nosotros somos los indicados, los responsables de que el Señor, o sea, retarde lo que usted le está pidiendo o que nos conteste como el Señor Jesucristo lo enseña por medio de las Sagradas Escrituras. Habacuc capítulo 2, ahí habla de la visión. ¿Dónde está Habacuc? Habacuc está, Osea, Joel, Amós, Abías, Jonás, Miqueas, adelante de Casi llegando a Sofonías, ¿Llegando a qué? Antes Casi de llegó. Zacarías. Casi llegando a Mateo. casi llegando a Mateo, Antes de Zacarías. antes de Ageo, dirán. Antes de que se termine el Viejo Testamento. Ujú. Ageo es antes de Zacarías. Como 3 libros antes de que se acabe el Viejo Testamento. Sofonías, Desde Nahum. Habacuc. Es un libro muy ¿Antes pequeño. de Nahum? De Sofías. Después de Nahum. No, le dice Nahum. Ya está. Y es con H, yo lo buscaba con H. ¿Habacuc qué? Capítulo 2. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Aquí algo muy importante, de suma importancia. Dice el profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces aquí, si no nos ponemos abusados, tal parece que hay una confusión, porque aquí dice que tarda y luego dice que no va a tardar. Pero lo primero, dice el Señor, dijo, escribe la visión. ¿Qué visualizas? Y declárala. Visualizar. O sea, mirar con los ojos espirituales antes de que suceda. Y declarar con los labios para que suceda. Y entonces aquí dice que va a tardar, pero que la esperes que no va a tardar. Y veamos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. En Lucas capítulo 17. Se confirma esto que acabamos de leer aquí. Mateo. Lucas capítulo 17. Capítulo 18.
Acordémonos que hay una parábola ahí, capítulo 18, versículo 1. Jesús les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas, ¿qué, perdón? Capítulo 18, versículo 1. Ok, perdón, 18, sí, les había dicho 17, pero es 18:1. El Señor les hace énfasis acerca de la necesidad de orar a Dios siempre y no desmayar. Y les cuenta una maravillosa historia en forma de parábola acerca de la viuda que iba con el juez y le decía que le hiciera justicia de su adversario, y el juez no quiso por algún tiempo. Pero como la viuda insistía en que el juez le hiciera justicia, dijo el juez, bueno, para que esta viuda no me esté molestando ya, le voy a hacer justicia a su adversario. ¿Cuál es tu caso? A ver, dímelo. Y le hizo justicia, mandó llamar al adversario y le ajustó cuentas. Y entonces en el versículo 6, dijo el Señor. ¿Cuál Señor? Pues el Señor Jesús. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Escuchen, vean la actuación del juez injusto, véanlo cómo actuó, cómo fue movido en misericordia. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? ¿Se tardará en responderles? Y el versículo 8, el mismo Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia. De nosotros depende. El requisito es clamar a Él de día y de noche. ¿Por qué no te ha contestado? Porque te has tardado en cumplir el requisito. Porque cuando te levantas por la noche a hacer de orinar, a hacer las necesidades fisiológicas, te deberías de acordar y postrarte un ratito y pedirle al Señor tu petición. El Señor Jesús lo dijo, pronto les hará justicia, pronto, no se tardará. El juez injusto se tardó. Y ahí el Señor expone la parábola, pero aquí está diciendo a sus escogidos que claman de Él de día y de noche, se va a tardar Dios en hacerle justicia, como el juez se tardó en hacerle justicia a la viuda, así se va a tardar tu Padre Celestial en hacerte justicia. ¿Qué dijo Jesús? No, pronto les hará justicia. Es la palabra de Jesús, no es palabra mía. Es nomás cuestión de entenderla y ponerla en su orden. ¿Se tardará el Padre Celestial en hacerte justicia y responderte? ¿Se tardará? Jesús dijo que no. Pero siempre va a haber un ser humano que contradiga la palabra de Jesús. Siempre va a haber. Siempre. El Señor Jesús dijo que no. Bendito sea Dios. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. La necesidad de orar a Dios siempre. Entonces ahí de nosotros depende. ¿Por qué dice orar a Dios de día y de noche? Porque nuestro Padre Celestial nos quiere cerca de Él. Quiere que nosotros hagamos lo mismo que hizo Josué, lo mismo que le dijo a Josué, que nosotros meditemos en su ley de día y de noche. Es lo mismo que quiere para nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. La fe. ¿Y cómo opera la fe de la manera correcta, hermanos? Nos andamos saliendo del tema, pero bueno, ya volvimos al tema de la fe. Porque es muy importante, hermanos, hablar acerca de la fe. Acerca de la fe. El Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros nos movamos en fe, pero que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo estén de acuerdo y estén alineados. Que no nos pase lo mismo que le pasó a Tomás. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Tomás?
Dice, Tomás el incrédulo, dice, no, Tomás creía, no era incrédulo, él creía, porque anduvo con Jesús. Entonces, ¿qué le pasó a él? Él tenía fe, Falló en la fe. allí. pero tenía una fe dividida, una fe contraria. Y es lo que al ser humano a veces le pasa, una fe partida, una fe dividida es lo que tiene. La duda no es ausencia de fe, sino que la duda es una fe dividida, una fe confundida, una fe que con la mente dice cree, pero con el corazón duda. Es lo mismo que le pasó a aquel padre de aquel muchacho que padecía epilepsia, que lo llevó a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. El hombre tenía fe, pero su fe estaba encontrada, su fe estaba dividida, su fe estaba separada. Con el corazón dudaba y con la mente, con los labios decía que creía. Entonces, no fallaron los discípulos, sino que falló el hombre que no creyó. Pues tanto los discípulos como el hombre también, el hombre también tuvo su que ver. Compartieron su fe. Sí, el hombre tuvo su fe que ver. es Pudiera dudosa. haber sido de que, como vieron a Jesús, que tenía pues todos los milagros que hizo, el poder y todo eso, y la escena que pasó donde fue crucificado, fue humillado, fue eso, y que lo o sea, mataron y eso, a lo mejor eso lo haya, o sea, de una escena a otra escena pudiera ser. Puede ser, sí, puede ser también. Puede ser, pero en ocasiones, les digo, en ocasiones la duda no es falta de fe. Hay fe ahí, pero dividida, confundida. Y es lo que nos pasa, a nosotros, ¿sí o no? A veces queremos creer y creemos con la mente, creemos con los labios, pero nuestro corazón se niega a creer. Es una fe que está dividida adentro de nuestro ser. Es que el ser humano, no sé si todos, pero Muy complicado. el ser humano se deja llevar por más atraído por ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Todo lo que tiene que ver con triunfo, con todo ese tipo de cosas. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, de que todo es positivo, todo es ¿cómo se llama? Y cuando ven algo totalmente contrario, así como que ya no, o sea. Amén. Marcos capítulo 11, hermanos. Marcos el capítulo 11. Marcos capítulo 11. Estaba observando ahí el libro hebreo y me puse a estudiar un poquito aquí acerca de la palabra esta que me interesa mucho a mí, lo que el Señor Jesús habló aquí con sus discípulos, y me doy cuenta de que aquí en el versículo 22, cuando Jesús les dice a sus discípulos, tened fe en Dios, o sea, cuando pasó lo de la higuera, que Jesús le dijo a la higuera, nunca nadie más coma fruto de ti. Se fueron y ya después de 2 días pasaron y la higuera se secó. Entonces Pedro, viendo la higuera, le dijo, mira maestro, la higuera que maldeciste se ha secado. Y entonces el Señor Jesús, aquí le pusieron así, que Jesús les dijo, tened fe en Dios. Pero si usted va al griego original, va al diccionario griego, al libro griego, y le pone, o sea, ¿qué fue lo que Jesús expresó ahí? Y me encontré con esta palabra. El griego dice que Jesús les dijo, tengan fe de Dios. Es lo que dice el griego. Aquí le pusieron, tened fe en Dios. Pero una cosa es, tened fe en Dios, y otra cosa es, tened fe de Dios. Porque ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ahí dice la palabra de Dios, que el que a Dios se acerca, crea que Dios existe, crea que hay Dios y que Dios existe. Esa es una fe. Tu fe está puesta en Dios porque crees que hay Dios. Pero según el diccionario hebreo dice que Jesús les dijo, tengan fe de Dios. O sea, que la fe de Dios esté en ustedes.
sea que la fe, ¿cómo se dice? La fe proviene de Dios. O sea, Sí, la fe divina de Dios, o sea, la fe sobrenatural de Dios. Es la misma fe de Dios que tiene uno, es la fe del Espíritu Santo. Tengan fe Sí, de es la Dios. fe de Dios. Sí, pero a veces uno, o sea, tiene la fe de Dios, la medida de fe. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces uno está queriendo generar fe, como si uno pudiera generar fe. Bueno, puede ser también, el ser humano también puede tener fe. O sea, pero Hay la fe natural, hay fe humana, la fe, de fe Dios, natural. La fe del ser humano no se compara con la de Dios. Yo pienso que la fe de Dios es la fe que necesitamos porque esa es la que no desvanece y no, o sea, yo pienso. Eso, porque la fe tenemos de una Dios, fe sí, del hombre, la fe del hombre va a desaparecer, o sea, no es... Sí, se va a desvanecer, pero la fe de Dios no se Entonces ahí desvanece. depende de qué tipo La fe de Dios no se desvanece. que tengamos. Entonces sí dice que Jesús les dijo, tengan fe de Dios. Y luego el otro versículo, el versículo 23 les dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudare en su corazón. Ahí está el misterio, ahí está el secreto. Hermano, a eso que usted acaba de decir, yo lo quiero conectar con donde dijo Pablo, no sé si fue en los Romanos o donde dice, si usted está falto de fe o de no sé qué, pídasela a Dios, Ujú. sabiduría y todo Sí. eso, sí, porque sí me entiendes. Y le dará en abundancia. Exactamente. Sí. Santiago 1. Sí. Entonces aquí tened fe de Dios. Y sí, hay una escritura que lo confirma. Vaya a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Sin perder Marcos, porque ahorita vamos a volver a Marcos. Porque aquí está el secreto, aquí está el misterio. Aquí hay un secreto que tiene que ser revelado hoy. Gálatas capítulo 2, en el versículo 20, y eso nos corrobora, o sea, nos confirma eso que Jesús les dijo a sus discípulos. Tengan fe de Dios en ustedes. Adelante de Corintios. Las 5:20 o algo así. 2:20. 2:20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Veamos lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo entendió este misterio. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entendimos? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él no dijo, yo vivo por fe en el Hijo de Dios. Él no dijo, yo tengo fe en Cristo, en el Hijo de Dios. Él dijo, no, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. En otras palabras, la fe que el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía, está en mí. Y yo vivo en esa fe. O Es lo sea que el apóstol le está diciendo. Uno no tiene nada. ¿Eh? La fe es de Dios, no es. No es tiene de nada, uno. no tiene nada. Pero Dios la pone en nosotros esa fe, y Dios quiere que esa fe de Él empiece a fluir a través de nosotros para que se produzcan cosas sobrenaturales. Pero también el ser humano tiene fe de sí mismo, o sea, uno tiene fe también mismo. Humana, natural. Pero Sí. esa fe no es buena. No humana, natural. Fe carnal. Sí, fe mental nada más. No fe divina. Entonces, tengan fe de Dios en ustedes. Ahí como acaba de decir, usted dice fe de Dios y aquí dice algo similar. Jesucristo, Pablo dijo que él lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios. Él vive en la fe del Hijo de Dios, o sea, en la fe que Jesucristo tenía, él vive en esa misma fe está en él. O sea que esa fe nos la da Dios. Y esa misma fe está en nosotros, como le decía, en la mente, pero está bloqueada.
Es como les decía la vez pasada de la linterna. Usted compró una linterna con todo y pilas, ya pilas integradas. ¿Para qué la compra? Para que le genere luz. Pero mientras usted no active el interruptor, no le va a generar nada. Entonces la fe está aquí en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente. Pero mientras no active la fe, no le va a producir absolutamente ni siquiera una sanidad. No va a espantar ni siquiera una mosca, con más espantar un demonio, Bueno, reprender un una demonio. pregunta. ¿Eh? Una pregunta. Antes de que, bueno, en mi caso mío, antes de yo conocer, bueno, ¿cómo se dice? Conocer a Dios, porque de que me hice cristiano y esto, no tenía esa fe de Dios, ¿cómo se llama? Estaba alejado de Dios, porque estaba, ¿cómo se llama? Viviendo no como Dios era, sino como el mundo. Entonces eso me tenía a mí alejado de Dios, me tenía, ¿cómo se dice? Sí. Entonces, no había el Espíritu Santo en uno, o sí había, o cómo está la cuestión ahí, o sea, y la fe y todo eso, y eso, o sea, ¿cómo está? O sea, Puede estar el Espíritu Santo de Dios en uno. Eso que ni qué. Y la medida de fe puede estar en usted también. Pero está bloqueada. O está dormida. O bloqueada, no la ha desbloqueado. Pero cuando el ser humano desbloquea la fe se libera y fluye. Mientras esté bloqueada, ¿por qué está bloqueada? Porque no la entiende. ¿Cómo trabaja la fe? ¿Cómo opera? ¿Cómo quiere Jesucristo que nosotros operemos la fe? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Jesucristo lo enseñó. Sí. Pero solamente puede tener el Espíritu Santo si tiene un encuentro con Dios y el Espíritu Santo viene a él. De otra manera no puede tener el Espíritu Santo nomás así. Es lo que enseña la Biblia. Una vez que acepta al Señor Jesucristo como único Sí, y suficiente tiene que tener Salvador, un encuentro. una vez que baja las aguas del bautismo, el Espíritu Santo de Dios, ahí Dios se lo dio. Que no lo entienda, que no lo comprenda y lo contrite, eso no es culpa de Dios. Pero cuando usted baja, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu. Ahí está, Dios se lo dio ya disponible. Pero esta persona se negó, lo rechazó, no nació del Espíritu, no lo atendió, no lo alimentó. Porque el Espíritu Santo está ahí y el Espíritu Santo se alimenta. ¿De qué se alimenta? De palabra de Dios, de oración, de cercanía con Dios, de comunicación con tiene Dios. que ver que uno, ¿cómo se dice? O sea, tú aceptes a Dios, o sea, si me explico, al conocerlo, al conocer su palabra, que Dios te está hablando de eso y tú entonces le entregas tú eso. Entonces, pero mientras no, el Espíritu no está contigo porque tú no has, ¿cómo se dice? Aceptado a Dios, o sea, a Jesucristo, a Dios como tu Salvador. En ocasiones, desde antes que lo acepte, el Espíritu Santo viene a personas y ahí está con ellas. La Escritura lo describe ahí en varias partes, en Hechos de los Apóstoles, cuando llegó Pedro ante Cornelio, estuvieron atentos a la palabra de Dios. Porque entonces cuando Jesús dice que cuando o sea, cuando se acercó al para que lo bautizara, Juan lo bautizó. A Juan, sí. En cuanto lo bautizó, vieron que el Espíritu Santo bajó del cielo. Entonces quiere decir que antes de eso el Espíritu no estaba con Jesús, o ya estaba con Jesús, o sé qué significa eso. Sí, ella estaba con Jesús. Eso fue una señal únicamente para Juan. Okay. Una señal para Juan nada más. Pero de que el Espíritu Santo estaba con el Señor Jesucristo desde que nació. Él es Dios. Espíritu. Él es el Espíritu Santo. No, porque esa fue una señal para Juan. Vi que el Espíritu Santo descendió hacia él. Esa fue una señal para Juan, porque Juan mismo da testimonio. Dice, el que me envió a bautizar, él mismo me dijo que era la señal que tenía que ver él para declarar que él era el Hijo de Dios. Sí, que Juan supiese que él iba a hacer la señal de saber que él lo declarara, así que Juan lo declarara, lo diera a conocer que él era el Hijo de Dios, y así lo hizo. Entonces la gente que vive mundanamente tiene el Espíritu Santo también. No. Entonces aquí tiene que ver que uno, ¿cómo se dice? Te conviertas aceptando a Dios, ¿cómo se dice? A través de su palabra, y aceptando que eres un pecador y que necesitas, ¿cómo se dice? Que necesitas pedirle perdón a Dios y aceptar a Cristo y conocer a Cristo, que Él murió para salvarte, dio su vida para salvarte y rescatarte de las garras del mal, ¿correcto? Sí. Okay.
En ocasiones Dios le da el Espíritu Santo a la persona antes de bautizarse. Tenemos documentado bíblicamente que antes de bautizarse recibieron el Espíritu Santo. Pero después de que recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse, pues inmediatamente dijeron, pues al bautismo ya Dios los cambió, los transformó, dijeron, pues adelante. Dios les dio el poder, la autoridad. Bendito sea Dios. Lo que usted preguntó, hermano, de que las personas que viven fuera de, o sea, allá afuera, yo entiendo que tienen el espíritu de vida, pero no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, el espíritu de vida que Dios les da nada Espíritu más. de Por eso, vida. o sea, yo por eso estaba preguntando del Espíritu Sí. Santo. No, el Espíritu Santo Porque no. obviamente el Espíritu de vida es el que Dios nos transmitió a través Es la vida. ¿cómo se llama? Que dice que el soplo, o sea, que ¿cómo se dice? Que nos dio aliento de vida, o sea, Ujú, sí. Y desde que ya uno nace, pues ya lo trae, ¿no? sí. Ujú. Amén. Entonces, versículo 23, el tiempo se ha ido ya, creo, hermanos. Porque de cierto os digo que cualquiera que tuviere fe de Dios y dijere a este monte, quítate y échate en el mar. Entonces, ¿cómo opera la fe? Jesucristo quiere que usted, ¿qué? Que usted declare lo que quiere. Es lo que Jesucristo está enseñando aquí. Que usted declare lo que quiere, pero no dude en su corazón. Porque si usted declara con los labios y duda en el corazón, no va a haber Yo absolutamente pienso que tiene que ver nada. el sentir, o sea, tiene que ver más bien el sentir, ¿no? Porque de ahí es donde nace, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Si por ejemplo, si digo, oh, discúlpame, o estoy arrepentido, pero si no lo tienes realmente convencido en tu interior, o sea, No más, no. No tiene nada que No ver. más, o no, sea, no hay nada. O si tú dices, oh, sí, yo tengo fe, pero realmente en tu interior no la tienes. No la tiene, sí, dividido, está dividido. Por eso Jesús lo enseñó aquí, hay un misterio aquí, o sea que tiene que declarar, pero el corazón tiene que estar alineado con el espíritu y con la mente, espíritu, alma y cuerpo. Corazón, mente y cuerpo, y usted declara y las cosas suceden. ¿Por qué? Porque usted tiene una cercanía con el Espíritu Santo de Dios. Así opera la fe. Cuando usted quiere una cosa, lo declara y está convencido que en el reino invisible esa cosa ya está materializada y solamente se va a manifestar en este mundo de la visibilidad. Tiene que tener convicción que lo que usted pide por fe ya está en el reino invisible. También cuando recibimos el Espíritu Santo es cuando nos hacemos hijos de Dios, ¿no? Porque de no ser así somos creación de Dios. Sí. Es lo que también yo Sí, entendí. cuando recibe el Espíritu Santo, Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ya no es engendrado de voluntad de carne ni de varón, sino de Dios. Entonces así opera la fe, de esa manera, de esa forma. Jesucristo dijo, cualquiera que dijere a ese monte, quítate. Así de fácil, quítate. Cualquiera que le diga a la enfermedad, en Pero el todo nombre tiene de que- Jesucristo, quítate y no dude en su corazón, vamos. Pero así decir, monte, muévete en el nombre de Jesucristo. Así tiene que Sí. decir. Tiene Sí. que estar en su corazón. En el hermano. nombre de Jesucristo, muévete. En su corazón, porque si yo le puedo decir, ¿sabes qué? Esto, pero lo que tiene que ver es que en su corazón se haya plantado Esa convicción. ¿cómo se dice? De que Esa usted, certeza, esa ¿cómo realidad. se llama? Cree en eso, ¿sí me explico? O sea, que tiene esa fe puesta en su corazón, es como una semilla puesta, ¿sí? Cuando usted pone la semilla en la tierra y después empieza a levantarse el fruto, pero no puede haber fruto si no se siembra la semilla en la tierra y después se produce. Yo lo entiendo así, a lo mejor me equivoco. Porque yo puedo estar diciendo, no, sí, esto, lo otro, puedo declararlo con 1000 palabras, pero si no está aquí sembrada en mi corazón, no va a suceder nada. Por eso Jesús o dijo, sea, el clamor no de tu dude en voz su corazón. es tú estás, ¿cómo se dice? Transmitiendo lo que tú tienes en tu corazón, ¿sí me explico? Si es que existe. En su corazón lo cree y declárelo. Si no lo cree en su corazón, no declare nada mejor, porque va a quedar en vergüenza. Pero si en su corazón cree, declárelo, dígalo en el nombre del Señor Jesús. Siempre utilice el nombre del Señor Jesús. Es que, hermano, yo puedo decirle, por ejemplo, que yo soy cristiano. Y usted va a decir, oh, él dijo que era cristiano, es cristiano. Pero, ¿qué tal si nomás lo dije, pero realmente yo no tengo en mi corazón, o sea, con transformado de que soy cristiano? Pues, sí me explico. Sí, Bueno, yo lo veo así. Entonces así opera la fe, de esa manera. Así que así quiere el Señor que nosotros que operemos de esa manera la fe. Por eso el Señor Jesús les dijo allá cuando calmó la tempestad, ¿qué pasó con vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Por qué no usaron la fe?
Por eso dice, ¿Por por qué sus no frutos usan la los fe? conocerán. Les acababa de enseñar. Les acababa de enseñar. Sí. Y dice el Señor, ¿por qué no usan la fe? En el nombre del Señor Jesús. Cuando uno libera la fe, las cosas suceden. Pero cuando tiene la cercanía, el contacto con el Padre Celestial. Si no tiene contacto con el Padre Celestial, olvídese. Esa es la clave. Contacto, cercanía con el Padre Celestial. Es que sí es cierto, hermano. Si Sí. no se junta con gente que tiene ciertos tipos de hábitos, sin que tú te des cuenta, se te va a transmitir eso. Amén. Pero acuérdense, en nuestra mente hay algo tan poderoso que es cuestión nada más de desbloquearlo. ¿Para qué? Para que se libere y fluya. Que vivamos por fe. Que nos movamos en fe. Que las cosas sucedan por la fe que Dios ha depositado en nuestro corazón. La misma fe de Cristo, Dios la ha puesto en nosotros. No otra.